A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Le damos la cordial bienvenida a Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable, como siempre. Buen día, José. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, no? Vemos la cifra del Instituto Nacional de Estadística e Informática y en el presente 2023 nuestra economía ya acumula 3 trimestres de PBI en rojo, ¿no? Situación que además no veíamos desde el año 1990. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Sí, José. Bueno, los resultados del miércoles han mostrado otra caída más del PBI, ¿no? En septiembre otro resultado negativo, un retroceso de alrededor de 1.3%. Y con eso, como mencionas, ¿no? Ya se acumulan 3 trimestres consecutivos de caída, ¿no? Que es algo que no veníamos registrando desde por lo menos la década de los 90, ¿no? Sin considerar la pandemia, evidentemente, que fue, digamos, un periodo bastante extraordinario. Pero sí, desde la década de los 90 que no veíamos una recesión de este tipo en el Perú, ¿no? Una recesión, digamos, en términos de la duración que está teniendo, y también en términos de la magnitud, ¿no? Digamos, esa es una situación bien similar a lo que la que se registró, por ejemplo, en 1998, ¿no? Y también, digamos, es un tanto similar, digamos, a lo que ocurrió también a inicios de la década de los 90. Y buena parte de la debilidad que estamos observando a lo largo del 2023 proviene de los sectores que están más vinculados a la inversión, ¿no? Y digamos de que ese es el punto de origen del bajo dinamismo que está observándose en la economía peruana en este contexto, ¿no? Porque cuando no existen proyectos de inversión que te jalen la economía, el problema es de que hay bastantes encadenamientos que comienzan a operar, ¿no? Si no hay inversión, no viene el empleo. Si el empleo, no hay buenas oportunidades de ingresos. Y sin buenas oportunidades de ingresos, las familias ajustan un poco sus presupuestos para gastar en algunas cosas que no son esenciales. Y eso es lo que estamos viendo en los datos, ¿no? Debilidad de los sectores que están vinculados a la inversión, debilidad también de los sectores que están vinculados al consumo, ¿no? Han crecido 0% prácticamente en septiembre, ¿no? Y de ahí, digamos, esto se termina repercutiendo en el resto de actividades, ¿no? Entonces, en general tenemos esa figura que de alguna manera viene explicando esta situación de bastante debilidad y de desempeño negativo que estamos registrando en la economía peruana hasta la fecha. Antes de analizar ya en perspectiva, ¿no? Cierto, o sea, tenemos un problema como ese niño costero, pero también tenemos un problema que es la poca visión que tiene el gobierno para enfrentar esta crisis, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, en general lo que se percibe dentro del sector privado es de que este contexto de inestabilidad política probablemente sea el que más frena el crecimiento de las empresas actualmente, ¿no? Eso es más o menos lo que ha recogido el Banco Central de Reserva en su última encuesta de octubre, ¿no? Sobre qué es lo que le preguntan los empresarios, qué es lo que está frenando el crecimiento de su empresa, y la gran mayoría de respuestas viene por el lado de la inestabilidad política, ¿no? Esta falta, digamos, de consensos claros entre los diferentes hacedores de política y entre las diferentes autoridades. Prácticamente lo que transmite es una sensación de que el Perú no está yendo, digamos, hacia algún rumbo que transmita esa confianza que se necesita para poder apostar nuevamente y de manera más decidida por proyectos de inversión en el país. Y ahí volvemos a un tema que puede ser recurrente, pero todo el mundo lo exige. Acaba de culminar la CADE Ejecutivo 2023 en el Cusco y todos exigen señales claras. Y el gobierno no da señales claras. Una cosa es el discurso, otra cosa es establecer decisiones. Sí, ahí hay, digamos, dos formas por donde mirarlo, ¿no? Hay algunos resultados positivos que ha venido teniendo el gobierno a lo largo del 2023 que no son para nada menospreciables, ¿no? Esa adjudicación de alrededor de 2.000 millones de dólares en proyectos de inversión en asociaciones público-privadas es algo que no veníamos registrando desde hace bastante tiempo, ¿no? Durante los últimos 3-4 años, la adjudicación de proyectos de inversión vía APPs había prácticamente estado estancada. Entonces, a pesar de esos indicios de algunos resultados positivos,
lo que en la práctica se percibe dentro del sector privado es de que todavía existe una parálisis en cuanto a la creación de un entorno mucho más favorable para que los proyectos actualmente salgan adelante. ¿No? Digamos, no hay todavía la presencia de algún proyecto grande que le haga sentir al sector privado de que las cosas están ganando nuevamente dinamismo. Ahora, hay un problema también bastante complejo que tiene que ver con el hecho de que la gran mayoría de empresarios también, o la gran mayoría del sector privado, percibe que el entorno es cada vez más incierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que ante la probabilidad altísima de que se registre un fenómeno del Niño Costero el próximo, ya se registre, ¿no?, a partir del próximo verano, la situación, digamos, no se revierta de la manera que se había venido anticipando, por ejemplo, desde la primera mitad del 2023, en la que se hablaba, no, el segundo semestre va a ser mejor, de todas maneras va a ser mejor. En las prácticas lo que hemos estado observando, por ejemplo, es de que los resultados de la economía han estado viniendo muy por debajo de lo esperado, y eso evidentemente tampoco contribuye a que la confianza se pueda recuperar, ¿no? O sea, si tienes la expectativa de que durante el segundo semestre te recuperes y en la práctica te terminan, digamos, terminas teniendo un desempeño muy por debajo de lo esperado, prácticamente apagas la luz, prácticamente, ¿no? Digamos, te quedas completamente sin confianza, ¿no? Ayer escuchamos al ministro Alex Contreras decir que en el primer trimestre del 2024 se inicia nuestra recuperación, pero parece ser que el ministro está obviando un tema central, ¿no? El tema de la amenaza del niño costero. Entonces, si frente a ese tema no actuamos con realismo, el ministro exhibe, dice, hemos dado 25 medidas a través del Plan Unidos, ¿no? Sí. ¿Son las más aceptadas estas medidas? Hay algunas medidas como por ejemplo la ampliación del programa Mi Impulso Mi Perú, ¿no? Esos créditos que se encuentran garantizados, ¿no? Por estos fondos que está destinando el gobierno, están ampliándolo de 5.000 millones a 15.000 millones. Probablemente esa sea una de las medidas más potentes que están tratando de impulsar, en el sentido de que es algo que directamente va a ir al sector privado, ¿no? Y sobre todo lo están haciendo ahora de manera focalizada sobre micro y pequeñas empresas. Digamos de que estas medidas de alguna manera sí tratan de contribuir un poco, no a que la economía revierta la debilidad que está mostrando en el corto plazo, pero sino más bien en ponerle en una mejor posición para enfrentar el 2024. Pero sobre todo ya a partir del segundo o tercer trimestre del 2024. El primer trimestre me parece que hay dos factores ahí que están de alguna manera o que van a tratar de influir en el resultado. Tienes un aspecto muy positivo, que es el hecho de que vas a tener una baja base de comparación. Recordemos que a inicios de este año tuvimos buena parte del sur del país y buena parte también de varias zonas del país afectadas por conflictividad social, bloqueos, anomalías climáticas, ¿no? Todo ese conjunto de cosas que se digamos, registraron de manera simultánea en el primer trimestre del 2023, es muy poco probable que se registre, digamos, en el primer trimestre del 2024. Ahora, tienes por el otro lado la parte negativa, ¿no? La parte negativa en el que usualmente estos fenómenos climáticos vienen acompañados, ¿no?, de alguna especie, digamos, de precipitaciones fuertes, en algunos casos, por ejemplo, desborde de ríos, se caen algunos puentes, limitas la operatividad de algunos sectores, ¿no? Entonces eso también puede afectar. Pero en la lectura del Ministerio de Economía, al parecer lo que está primando es este efecto base que podríamos llegar a tener, porque, por ejemplo, varias minas no operaron el año pasado, a inicios de este año, y el solo hecho, por ejemplo, de que ya tengas 100% o 95% de operación versus 0 o 5% de operación que tenías el año pasado, ya de por sí tienes un efecto base que de alguna manera te debería jugar de forma positiva para el primer trimestre del 24. ¿No? Pero el problema, digamos, o el mayor riesgo viene por el lado, por ejemplo, de las presiones inflacionarias temporales que podría generar un fenómeno niño costero, ¿no? Usualmente en el 2017, por ejemplo, lo que vimos fue que en este contexto, ¿no?, de niño costero se generaron presiones temporales sobre los alimentos, sobre los precios de alimentos y bebidas, y eso reduce también transitoriamente la capacidad de gasto del sector privado. Y hay que recordar que el gasto privado ahorita en el Perú está creciendo a un ritmo muy pero muy débil, ¿no?, afectado evidentemente por esta alta cautela que está teniendo tanto los consumidores como las empresas en gastar, sobre todo gastar, ¿no? Ahora, en lo que siempre hemos conversado semana a semana contigo, Teodoro, ¿no?, ¿cómo miras el ámbito de las inversiones? ¿Podemos ser optimistas de generar ese nivel de confianza con rapidez y que las inversiones vengan con rapidez al Perú?
Hay un trabajo, digamos, bien, pero bien detallado que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas en estos, digamos, roadshows en los ¿Ya? que participa a nivel internacional. De alguna manera también estos trabajos de promoción del Perú, ¿no? Que se habían dejado bastante de lado desde mediados del 2021 hasta casi fines del 22, de alguna manera deben comenzar a mostrar algunos indicios, algunos señales de resultados, sobre todo en el 2024, ¿no? El mayor problema ahorita de la inversión en el Perú es que estamos no podemos cosechar algo que no se ha podido cultivar a lo largo de los últimos 3 años aproximadamente, ¿no? Que es el hecho de posicionar al Perú, digamos, como una plaza lo suficientemente atractiva como para poder generar inversiones Y de talla hemos mundial. perdido ese ritmo que para nosotros era una costumbre, ya hablar hace una década atrás, ¿no? Exactamente. La inversión, digamos, crecía ya de manera inercial, Así ¿no? es. De manera inercial porque las perspectivas de crecimiento del Perú eran bastante positivas, ¿no? Pensar en una economía que crece a un ritmo de alrededor de 5 o 6%, donde tus ventas de alguna manera pueden crecer inclusive a un ritmo mucho mayor, definitivamente te alienta a querer desarrollar Claro. proyectos para poder aprovechar ese potencial. Ahora, lamentablemente, las perspectivas son más que el Perú esté estancado con tasas de crecimiento de alrededor de entre 2 y 3%, y con eso, digamos, no inspira necesariamente tanta confianza sobre lo que efectivamente el Perú puede llegar a ofrecer en el futuro. Entonces, ese, digamos, probablemente sea uno de los principales cuellos de botella que tenemos para poder recuperar la confianza de una manera mucho más decidida, de una manera mucho más, clara, ¿no? Porque hemos tenido chispazos, ¿no? De rebotes de confianza, ¿no? Después de la grave crisis del inicio del 2023 se recuperó gradualmente, pero de ahí nuevamente se ha mantenido en niveles bastante pesimistas, ¿no? Sobre todo las de corto plazo. Entonces, mientras no, digamos, se ofrezcan señales de que se están haciendo esfuerzos decididos por revertir esta tendencia estructural de desaceleración que experimenta la economía peruana, probablemente no veamos una recuperación tan clara Ahora, tampoco, ¿no? De la confianza. este cuarto trimestre también vamos en negativo. Nosotros tenemos una estimación y un escenario base de que la economía crecería alrededor de 0.5-0.6%, principalmente explicado por este rebote que vamos a tener en diciembre del 2023, Ya. debido a esta, digamos, base de comparación Ya. relativamente baja. Pero el problema es de que cada vez que nosotros vemos ya los datos en la práctica, cada vez esa proyección enfrenta más riesgos a la baja. En octubre los datos no han venido, digamos, de la mejor manera, ¿no? El consumo de electricidad, la demanda eléctrica de los sectores no vinculados a la minería, ¿no? Digamos, de la actividad industrial, por ejemplo, ha tenido un retroceso anual de alrededor de 0.6%, y ese, digamos, es un resultado que no veíamos Y desde ese no es un inicios. indicador de día a día que te permite medir Es un cómo. indicador prácticamente que te mide el pulso con alta frecuencia de lo que está ocurriendo, digamos, con las Si empresas. tienes empresas trabajando o paralizadas, ¿no? Cuando vemos los resultados, la gran parte, ¿no? Es, digamos, falta de actividad en la industria, ¿no? En la actividad manufacturera, que solamente en septiembre la parte no primaria de la industria, ¿no? Digamos, la manufactura no primaria tenía una caída de casi 13%. Entonces vamos a ver probablemente una tasa no tan fuerte, pero sí vamos a seguir viendo, digamos, tasas negativas en este sector, que explica buena parte de la debilidad de la economía peruana actualmente, ¿no? Y también aparte tenemos otros indicadores, como por ejemplo el tema de la inversión pública, que nuevamente otro mes en terreno negativo, ¿no? Cayendo alrededor de 7-8%. ¿No? Y después también tenemos las expectativas, ¿no? Los indicadores de expectativas empresariales del Banco Central de Reserva en octubre se deterioraron nuevamente y se ubican en niveles bastante pesimistas, que anticipan de que probablemente la debilidad de la demanda interna en el último trimestre del año sea mayor a la que veníamos anticipando. ¿Y cómo estamos frente al tema del empleo? El empleo básicamente en las regiones. ¿Qué Sí, indicadores tenemos? sí, probablemente al ciudadano de a pie no tiene otro indicador más
que refleja su situación, la complicada situación en la que se encuentra el empleo, ¿no? Se habla mucho de la recesión económica, sí, pero no se habla mucho de la recesión laboral que está experimentando el país, porque el mercado de trabajo se encuentra, digamos, en cuidados intensivos actualmente. Es un problema bien grave porque llevamos 3 trimestres también consecutivos de caída del empleo a nivel nacional. Entre enero y septiembre del 2023... ¿Cuánto hemos caído? Ha caído alrededor de 0.7%, pero lo voy a poner en números absolutos. Alrededor de 125.000 personas entre enero y septiembre del 2023 han perdido su chamba en lo que va del año. 125.000 personas en todo el país. La gran parte de ese retroceso obedece a la caída que registra el empleo en las zonas rurales, sobre todo, ¿no? En las zonas rurales donde, por ejemplo, la actividad agrícola enfrenta una de sus peores crisis de las últimas 3 décadas. ¿No? Y ahorita, digamos, no solamente tenemos el tema de la crisis que se generó en los cultivos orientados al mercado interno, estamos viendo también la crisis que está afectando a los cultivos orientados a la agroexportación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mercados laborales como en el caso de Lambayeque, en el caso de Chiclayo, donde se registra una caída del empleo de alrededor del 7% y donde la producción orientada al mercado externo registra una caída de doble dígito también. La caída, por ejemplo, que estamos observando en el caso de arándanos, ¿no? En el caso también de otros cultivos en la zona norte que también vienen siendo severamente afectados, ¿no? Entonces, tienes ese conjunto de cosas que te están también dando indicios de que no solamente la recesión viene por el lado de la actividad económica, digamos por el lado de la producción, sino también viene la recesión por el lado del empleo. Y lo que estamos observando también es que otras regiones del sur también están enfrentando, digamos, una situación bastante similar. Pero el caso de Puno es el más alarmante, ¿no? Nuevamente, acumula una caída de alrededor de 11% el empleo en Puno en lo que va del año. Y es la situación más preocupante porque Puno viene de arrastrando problemas estructurales ya desde hace bastante tiempo, sí, pero no solamente eso, sino que también al cierre del 2022 fue una de las regiones con mayores tasas de pobreza a nivel nacional, con alrededor del 40% de su población en esa situación de vulnerabilidad tan elevada y tan extrema como la que está registrando actualmente. Entonces, que no tengas resultados positivos o que tengas resultados negativos, mejor dicho, en el 2023 en términos de empleo, hace bastante probable de que en la pobreza en esta región por lo menos se mantenga en los niveles altos que cerró el 2022 o mucho más probable que termine aumentando, digamos, en niveles por encima inclusive de los registrados antes de la pandemia, ¿no? Para culminar, Teodoro, 2 sectores, construcción y pesca, que han tenido un año 2023 negativo. A ver, pesca debería de alguna manera tener un efecto base positivo entre octubre y noviembre debido a, digamos, que la temporada de pesca en el año 2022, digamos, tuvo esta postergación, ¿no? Esta postergación y, digamos, entre octubre y noviembre del año pasado no capturaste nada, este año vas a tener, digamos, cierta captura, ya se ha capturado alrededor más o menos del 38-40% de toda la cuota, que son más o menos 1.9 millones de toneladas, si no me equivoco, de anchoveta. Entonces, en ese lado vamos a tener, digamos, cierta recuperación en el último trimestre del año. En el lado de la construcción vienen, digamos, los problemas que aún no podemos afirmar de que vaya o que esté teniendo algún inicio claro de recuperación, ¿no? El consumo de cemento continúa, digamos, en terreno negativo, la inversión pública también. El consumo de cemento lo que está mostrándote en la práctica es de que todavía el gasto de autoconstrucción permanece bastante deprimido, ¿no? Y entonces en ese sentido todavía estamos anticipando de que la construcción se mantendría, ¿no?, en terreno negativo durante el último trimestre del año, ¿no? En general, los sectores vinculados a la inversión vienen acumulando una caída de doble dígito en lo que va del 2023 y los indicadores de expectativas, que son los que utilizamos para poder proyectar hacia adelante, todavía nos indican de que esta tendencia no se revertiría en el corto plazo, ¿no? Teodoro, como siempre, muy agradecido por acceder semana a semana a la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como Gracias siempre, a ustedes, Teodoro. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.